Hola, buenas tardes para todos. Yo soy María Alexandra Cardona, líder de desarrollo de negocios del GBCI. Les agradezco mucho a todos su asistencia y su aceptación a esta invitación a ser parte de los encuentros por la sostenibilidad. Este es el encuentro número 8 que hacemos este año de manera virtual. Alcanzamos a hacer 3 de manera presencial al inicio de año. Y aquí estamos gracias al apoyo del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, al USGBC, y este evento es patrocinado por el GBCI, por el Green Business Certification Inc. Es un gusto y darles la bienvenida porque pues hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, en donde vamos a presentarles a ustedes los motivadores de la banca, de las empresas aseguradoras, de los fondos de inversión y de los desarrolladores en la construcción sostenible, certificada, sus beneficios y experiencias. Además, también contamos con la presencia de Juan David Liscano, quien también nos va a hablar de cómo el gremio ha motivado y ha colaborado de la mano de diferentes entidades bancarias en guiarles ese camino o acompañarlos en el proceso a crear todas estas líneas de crédito y beneficios financieros para los proyectos en construcción sostenible y para los usuarios y quienes quieren invertir en este tipo de proyectos. Entonces, empezamos muy 4:30 en punto, muy juiciosos. A partir de las 4:45 a 6 vamos a tener la compañía de todos nuestros panelistas, que en momentos se los voy a presentar, y vamos a tener al final una sección de preguntas y respuestas. Entonces los invito a escribir sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios en la cajita del chat para poder recogerlas y al final darles respuesta. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Ya van más personas pues conectándose. Ya en este momento somos 22 asistentes. Pues, un poco sobre la alianza del GBCI y el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Esta alianza inicia su creación allá más o menos por el año 2015, en donde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible le propone al GBCI aliarse para acelerar las buenas prácticas en construcción sostenible en nuestro país y para poder facilitar esa relación con los clientes. Contarles un poco quién es el GBCI. El GBCI es el ente certificador en construcción sostenible, quienes reconocemos la excelencia en los proyectos y en la industria de la construcción sostenible alrededor del mundo. Nuestra oficina principal queda en Estados Unidos, en la ciudad de Washington. Tenemos oficinas en China, en la India, en Europa y en Latinoamérica. Iniciamos con la oficina de Colombia, luego abrimos la oficina de Brasil y el año pasado recién abrimos la oficina de México. Y desde estos 3 países atendemos toda Latinoamérica. Nuestra labor es la de hacer la verificación técnica rigurosa como organización independiente y de todos los marcos de referencia o sistemas de certificación como lo son LEED, GRESB, WELL, entre otros. Y también somos la entidad que acredita a los profesionales a nivel mundial en construcción sostenible. Desde esa alianza del GBCI en Colombia con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, como les decía, lo que buscamos es acelerar esas buenas prácticas, facilitar los recursos técnicos y educativos, y lo que buscamos es mejorar los beneficios en sostenibilidad y los beneficios a todos los seres humanos pues en el entorno construido en Colombia y en las diferentes comunidades donde nos acercamos en Latinoamérica. Hablarles un poco de la misión. Aquí paso a contarles la misión del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que es la de asegurar con mejores prácticas de urbanismo y construcción sostenible entornos prósperos, ambientalmente responsables, inclusivos y saludables para todos. Este año hay, digamos, como varias temáticas en las que están concentrando sus acciones y básicamente lo que hacen es trabajar en el ciclo de vida de todas las edificaciones, las comunidades y ciudades
sostenibles. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver cada uno de esos temas y ejes principales en los que se están trabajando en mitigación y adaptación al cambio climático, materiales y economía circular, incentivos para la construcción sostenible, vivienda nueva y existente, salud y bienestar, ciudades y urbanismo sostenible, edificios comerciales e institucionales nuevos existentes, infraestructura educativa, eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía, sostenibilidad en el manejo del agua y manejo sostenible de obra y equidad social. Como pueden ver ustedes, son temas que abarcan de manera holística todo lo que tiene que ver con la construcción sostenible y con la calidad de vida de las personas. ¿Con quiénes lo hacen? ¿Con quiénes trabajamos nosotros de la mano? Definitivamente pues con todos los grupos de interés que hacen parte de la industria de la construcción sostenible, obviamente con los miembros del Consejo de Construcción Sostenible, que finalmente son los que direccionan y los que plantean las diferentes líneas de acción y además contribuyen al crecimiento de todo este movimiento. Se trabaja también de la mano de gobiernos locales y nacionales, de aliados nacionales e internacionales, y también damos apoyo y trabajamos de la mano del consumidor final. Vamos entrando ya un poco más en materia y quiero contarles cómo desde el USGBC, el Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos, y el GBCI se ha vinculado o ha tenido, digamos, como uno de sus principales aliados a la banca. Desde el año 2018, la fundación del Bank of America inició un proceso de donaciones y un programa de alianza con el USGBC para donar dinero que se transformó en una colaboración técnica, una cooperación técnica no reembolsable, para que diferentes comunidades y ciudades alrededor de los Estados Unidos iniciaran el proceso de certificarse bajo el programa de Lead for Cities and Communities. A la fecha, el Bank of America nos ha donado ya más de 1.25 millones de dólares, en donde más de 41 ciudades y comunidades se han beneficiado de esta cooperación técnica. Y este año nos hizo una tercera donación por $500,000, en donde 20 nuevas ciudades y comunidades van a entrar a ser parte de este programa de Lead for Cities and Communities en Estados Unidos. Y para Latinoamérica, pues ya nos va a contar Juan David específicamente para Colombia cómo ha sido ese trabajo con la banca. Es un honor para mí presentarles a nuestros panelistas del día de hoy para hablar sobre todos estos temas financieros. Los invito a que prendan sus cámaras para que toda la audiencia los pueda ver y conectarnos con ellos. Entonces, en principio, vamos a dar inicio con Juan David Lizcano. Juan David es el líder jurídico, es el especialista jurídico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y es la persona responsable de esa relación con los bancos y de ese apoyo con los bancos junto con todo el equipo técnico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Luego nos va a acompañar David Alfredo Ochoa. David es analista en sostenibilidad e ingeniería y cumplimiento de seguros Sura Colombia. También ha participado en proyectos LEED y tiene un gran liderazgo en temas de sostenibilidad y nos ha brindado apoyo no solamente para Colombia, sino también ha participado en eventos que hemos generado con aliados nuestros en Argentina y en otros países. Muchas gracias, David, por eso. También nos acompaña Esteban Ramírez Correa. Esteban es el gerente de desarrollo del Fondo Inmobiliario Colombia, que hace parte de uno de los grupos, de una de las empresas del grupo empresarial de Bancolombia. Y con Esteban hemos tenido la fortuna de relacionarnos y de traer a bordo uno de los primeros proyectos que se está certificando en Colombia bajo el programa de Lead for Cities and Communities. Y al finalizar nos acompaña Samira Isaac. Samira es la gerente de negocios especiales de la constructora Apiros y quien ha liderado también dentro de todo proyectos especiales como lo es Central Point. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, te doy la palabra a Juan David para que inicies con nosotros. Muchas gracias. Listo, María Alexandra, muchas gracias por la presentación.
Voy ya a proyectar, me confirman que están viendo mi pantalla, por favor. Sí, te vemos bien y te escuchamos bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es muy grato para mí poder estar el día de hoy acá presente y poder pues mostrarle al público todo el trabajo que hemos venido desarrollando en el marco de la alianza con el GBCI, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, y pues todos estos datos que sin duda alguna pues nos van a servir para tener una idea muy específica del financiamiento enfocado pues a construcción sostenible. Entonces, primero quiero iniciar con estas dos diapositivas que normalmente cuando hablo de este tema las presento y considero que son muy importantes para que todos aterricemos un poco más en la importancia que tiene el financiamiento o el sector financiero en el tema pues, de la sostenibilidad y del cambio climático. Entonces, primero comentarles que en los próximos 35 años llegarán a las ciudades colombianas 18 millones de personas, ¿sí? Y esto hace pues que tengamos unas preocupaciones en lo que respecta a demanda, bienes y servicios y que como ya pues los que estamos acá lo sabemos, haya una tendencia a una reducción del tamaño de los hogares. En el año 2050 tendremos 69 ciudades en Colombia con más de 100.000 habitantes. No más hace 10 años contábamos únicamente con 41 ciudades con este número. Entonces acá nos empezamos, al igual que con el dato anterior, a hacer unas preguntas. ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con la calidad de vida de los habitantes? Todo pues a nivel edificación y nivel ciudad. ¿Cuál va a ser el impacto de las emisiones en gas de efecto invernadero? Y toca prestarle pues mucha atención que afortunadamente algunas ciudades del país ya se han puesto en marcha, que es el tema pues de la calidad del aire y del ambiente. El 60% de las edificaciones que existirán en el 2050 todavía no se han construido. El sector edificación es uno de los 8 sectores que son objetivo de recursos financieros como respuesta al cambio climático. Y ya veremos más adelante cuáles son los otros sectores que comprenden esos recursos financieros que han llegado pues de diferentes entidades internacionales al país. Y los edificios representan el 2% de las emisiones en Latinoamérica. Y ya para terminar de dar como este contexto general, quiero mostrarles esta gráfica de la generación de CO2 en Colombia. Y vemos pues que aquí hay diferentes sectores. Quiero que nos enfoquemos principalmente pues en industria, hogares y sector comercial, que son el color gris, naranja y azul, y vemos que comprenden pues una importancia y es relevante pues en la generación de CO2 en Colombia. Bueno. Ya para hablar como tal del sistema de certificación LEED, tenemos al día de hoy registrados 426 proyectos, tenemos certificados 206 y registrados en Lead for Cities and Communities, que ya pues María Alex nos dio un pequeño brochazo del tema, 2. Estas son fuentes del GBCI a octubre del 2020. Entonces, esto lo que nos da a entender es que en Colombia sí existe un mercado dinámico para proyectos que aportan a la mitigación y adaptación del cambio climático, ¿sí? Y que contemplan pues diferentes características y parámetros que hacen que hablemos de la sostenibilidad desde un punto de vista integral, ¿sí? Que tengamos en cuenta, pues, perdón, diferentes características y demás. Y esto lo que logra es que los privados que le han apostado y pues las entidades del sector público que le han apostado a este sistema de certificación puedan ver legitimado todas esas buenas prácticas que como actores han querido implementar pues desde hace ya muchos años. Respecto al financiamiento climático en la región, quiero mostrarles primero pues esta gráfica que es de nivel regional, en la que podemos ver pues los países en la región que han optado pues por herramientas de financiamiento climático, ¿sí? Y cuál ha sido pues la inversión en el mismo. Entonces, acá vemos que Colombia sí está un poco atrás respecto a otros países, pero resulta ser un país atípico respecto a las inversiones o los destinos sobre los cuales recaen estas inversiones, que ya los veremos. Entonces, vemos que Colombia ha obtenido 459 millones de dólares y acá en la gráfica del lado derecho vemos cómo por año pues ha venido creciendo o decreciendo pues el financiamiento climático en el país, orientado claramente pues en la emisión de bonos verdes, ¿sí? Entonces vemos que Colombia inició en el año 2016, que podemos ver acá el color rojo. En el año 2017 tuvo un crecimiento importante, en el año 2018
hubo una emisión importante de bonos que ya veremos pues un resumen muy general del tema. Y en el año 2019 sí estuvo un poco quieto el tema en emisión de bonos. Estas cifras que les estoy mostrando son a corte 2019. Las cifras de 2020 aún no han sido públicas. Este es un estudio de Climate Bonds Initiative. Ya cuando pues las tengamos, esperamos pues en nombre de la alianza también poderles suministrar el material pertinente. Ya veremos qué ha pasado este año. Sabemos que ha habido pues una complejidad aparte, que es el tema pues de la pandemia, que pues ha tenido ahí como un desequilibrio en el tema financiero en el país, pero sí se han dado dos emisiones de bonos que quiero resaltar y que ya las veremos más adelante. Y este es el histórico de emisión de bonos en Colombia, sin contar las dos que ya se hicieron este año. Entonces, podemos ver que hay entidades como Findeter, Davivienda, Bancolombia, Celsia, que han emitido pues diferentes bonos que han sido adquiridos pues por entidades financieras, y que esos recursos que han recibido pues estas entidades que vemos en pantalla lo han destinado pues a diferentes sectores sostenibles, ¿sí? Entre los que se encuentran pues claramente el sector vivienda, el sector construcción, industrial, oficinas, etcétera, ¿sí? También no es como tal del tema, pero para que ustedes vean un poco, este tipo de recursos también se pueden destinar a temas de transporte, que ahí entra a jugar pues muy importante el tema de ciudad como tal, de urbanismo. Y bueno, eso era como lo que quería mostrarles como tal del histórico de emisión de bonos en Colombia desde el año 2017 al año 2019. Y acá, esta diapositiva que ustedes están viendo es lo que les comentaba, que el mercado colombiano es un poco atípico, ¿sí? El top 3 de los recursos a los que van destinados estas inversiones son a energía, edificaciones e industria. Si nosotros nos ponemos a hacer una evaluación detallada de los demás países de la región y del mundo, por lo general los recursos que se obtienen por la emisión de bonos van dedicados a temas de energía, de transporte, de agua, de residuos, y muy atrás encontramos el tema de edificaciones, ¿sí? En Colombia ha sido muy diferente, y esto pues realmente es una gran noticia, tanto para el GBCI como para el Consejo, como para toda la industria y las personas que estamos el día de hoy acá presentes, porque vemos que realmente el país le ha apostado fuertemente a la construcción sostenible, ¿sí? Y que bastantes de estos recursos que ya veremos más adelante pues han estado orientados al desarrollo por parte de los privados del sello de certificación LEED. Entonces, acá hay unos datos, se los voy a presentar rápidamente. El 80% de los bonos verdes en Colombia ha sido emitido por corporaciones financieras. Entonces, encontramos Bancolombia, Vivienda, Banco de Bogotá, que ya les comentaré que eso pasó este año, hace aproximadamente un mes, Findeter y Bancoldex. Vemos entidades importantes como el caso de Celsia, y resaltar también pues el trabajo por parte de Bancolombia, ya que los bonos que ellos expidieron para obtener los recursos recibieron una garantía por parte de Deloitte. Esto quiere decir que su emisión pues estuvo respaldada por una entidad consultora que claramente pues tiene presencia nacional, pero pues que es reconocida internacionalmente en todo el tema financiero. Y los recursos que se colocan en proyectos están distribuidos así: un 41% en energía, un 28% en edificios, un 10% en industria, y luego vemos pues unos porcentajes mucho más pequeños en el tema de transporte, de agua, de residuos, etcétera. Bueno, estos son unos datos, pero no quiero alargarme más. Ya cuando ustedes pues reciban las memorias, los podrán pues recibir, y quiero ya como entrar en detalle en el caso ya colombiano. Esta es una muy buena noticia que va unida ya con el tema de política pública. Y lo que se ha venido desarrollando, o lo que se ha venido desarrollando en su momento en el país, es que estas entidades que les mostré, que habían apostado por la emisión de los bonos verdes para conseguir recursos, eh, lo habían hecho tomando en cuenta casos de éxito internacionales, ¿sí? Y teniendo en cuenta pues todas aquellas buenas prácticas de guías internacionales que existían. Sin embargo, la Superintendencia Financiera se dio cuenta que era importante tener una guía propia de nosotros, ¿sí? Que tomara pues las buenas prácticas internacionales, pero que se ajustaran pues también al contexto colombiano. Entonces, la buena noticia es esa, que la superintendencia expidió
Primero, la circular externa 028 de 2020 y segundo, una guía de buenas prácticas para la emisión de bonos verdes. Y cuando ustedes quieran hacer como la lectura de cada uno de estos documentos, lo tienen que hacer de manera transversal, ¿sí? Porque en cada uno van a encontrar detalles y temas que los van a dirigir a la otra como tal. Entonces, esta es una buena noticia que sin duda va a hacer que todo el tema del financiamiento verde se impulse mucho más y que podamos pues tener mucho más recursos para poner en práctica edificaciones sostenibles. Y por último, respecto a este tema, estamos trabajando actualmente en la construcción de la taxonomía verde, en la cual claramente se quiere integrar el sello de certificación LEED, y ahí estamos pues diferentes actores involucrados, tanto privados como el gobierno, y esperamos pues tener ya muy buenas noticias respecto a esta taxonomía en los próximos años. ¿Cómo hemos trabajado con el sector financiero? Entonces, en el marco de la alianza y pues de todo el trabajo del Consejo y del GBCI, quiero resaltar el día de hoy pues el trabajo que hemos hecho con Bancolombia y Davivienda, ¿sí? Como ustedes saben, pues Bancolombia y Davivienda tienen unas líneas de crédito constructor sostenible y unas líneas de crédito de vivienda sostenible, ¿sí? Unas pues que van orientadas a la construcción como tal de esos proyectos sostenibles y unas pues que van orientadas al crédito de leasing o hipotecario de las personas pues que quieran acceder a esas viviendas. Entonces ya ustedes cuando reciban el material, y sé que acá pues hay personas de estos bancos acompañándonos, pues podrán ver las diferentes tasas y demás beneficios que hay frente a unas tasas a unas líneas de crédito, perdón, tradicionales. El caso Bancolombia, estas son cifras a septiembre de 2020. Hay 119 proyectos LEED y de otros sistemas de certificación que comprenden estos diferentes usos que vemos acá, por un monto desembolsado de 1,7 billones de pesos en crédito constructor sostenible o leasing a largo plazo y en crédito hipotecario o leasing habitacional de 66 mil millones de pesos. Respecto al caso de la vivienda, igual que les comenté con Bancolombia, ellos tienen pues una línea de crédito constructor y de crédito hipotecario que contemplan pues unas diferencias notables respecto a las líneas tradicionales. Y en el caso de la vivienda, estas son cifras a junio de 2020. Ellos han hecho desembolsos de crédito por 67.500 dólares, 67.500.000 dólares, perdón. Y respecto al sistema de certificación LEED, a cifras de mitad de año, han obtenido 5 o han desembolsado pues a 5 proyectos LEED. Estas son noticias que quiero para que ustedes también vean que el panorama pues ha crecido a pesar pues de la incertidumbre de pronto un poco que hay financiera en el mercado colombiano. Entonces estas son diferentes noticias que quise rescatar del sector. Entonces esta primera, que Colombia emitirá bonos verdes desde el próximo año. Entonces está pensando ya en un bono soberano. Estos son bonos que expide el gobierno como tal y esperamos pues tener ya buenas noticias en el año 2021. Esta segunda noticia es del Banco de Bogotá, que emitió una serie de bonos verdes por 300.000 millones en la Bolsa de Valores, y uno de los sectores que ellos quieren, digamos, atacar, por así decirlo, con esas inversiones es el sector de la construcción sostenible. En este momento, pues Banco de Bogotá, y estamos trabajando con ellos también, quieren empezar a implementar pues una línea de crédito sostenible también. Y por último, que ISA de Colombia adjudicó bonos verdes por 300.000 millones. Este pues no orientado como tal al tema de específico de construcción sostenible o de sello de certificación LEED, pero sí al tema de energía. Entonces vemos que son diferentes los sectores y que esperamos claramente que el año 2021 pues traiga mejores cosas al mercado. Y quiero ya finalizar en este minutico que me queda, cómo percibe el usuario final este tipo de incentivos que se dan desde la banca, ¿sí? Entonces, este es un estudio que hicimos en conjunto con la Universidad de los Andes, de la tesis de maestría de la ingeniera Ana María Landaeta, que se llama Análisis del impacto de las herramientas de financiamiento sostenible en el sector de la vivienda y la construcción sostenible en Colombia, ¿sí? Entonces, ahí les hicimos dos preguntas. Voy a enfocarme en la segunda más que todo, que es la siguiente: ¿qué tanto preferiría comprar una vivienda que sea sostenible y que además el banco le otorgue una tasa de interés preferencial en el crédito hipotecario?
Entonces vemos que casi un 74% de los encuestados lo preferiría totalmente, ¿sí? Entonces vemos que hay digamos, una fuerza muy importante que es el comprador de vivienda, que sin duda alguna va a empezar a exigir cada vez más este tipo de proyectos, ¿sí? De vivienda o de oficinas industrial, ¿no? Quiero pues ampliar ahí el espectro también. Y si este descuento de la tasa de interés aceleraría su decisión de compra. Entonces aquí vemos que también hay un porcentaje bastante alto eh, de que tener este tipo de opciones y herramientas por parte del sector financiero sí aceleraría pues la decisión de compra por parte de los consumidores informados. Entonces eso era lo que quería pues traerles en este pequeño espacio y que sin duda alguna pues ayudará a complementar mucho más lo que los siguientes pues expositores nos traerán a continuación. Entonces eso sería por parte mía, por parte del consejo. Quiero dar entonces ahora la palabra a David Ochoa. David Ochoa es analista de sostenibilidad en ingeniería y cumplimiento de Seguros Sura Colombia. Entonces le doy la palabra a David. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Me confirman si ahí me están escuchando y están viendo ya la pantalla de la presentación? Sí, David, vemos la pantalla. Si la puedes poner en modo presentación y Claro encender que tu sí. cámara, gracias. Perfecto. Bueno, qué bueno estar aquí con ustedes. Esperen un segundo, minimizo acá. Listo, ahora sí. Un placer estar aquí con todos ustedes. Qué bueno, mil gracias al GBCI por la invitación y también a los demás panelistas por estos temas tan interesantes que vamos a conversar hoy. Disculpen que está pasando una vida que se escuche un poco el sonido. Listo, ahora sí. Entonces, qué bueno estar acá. La verdad hoy es contarles un poco lo que estamos haciendo desde Suramericana. Yo trabajo directamente en Suramericana en el equipo de negocios empresariales, donde diseñamos los productos o las soluciones que llevamos al mercado. Y dentro de este proceso hemos entendido la sostenibilidad como un apalancador gigante de estos procesos, y de la mano con el GBCI, con el Consejo hemos trabajado y con los demás actores del sector construcción para que esto sea una realidad. Lo vemos con lo que nos mostraba Juan hace un momento, desde lo que puede cambiar la decisión por un tema del banco, en este caso de tasas, y de los beneficios que tiene una construcción sostenible. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de esos aspectos o iniciativas que vemos en el sector que pueden llegar a cambiar la decisión que tiene una persona sobre comprar un inmueble sostenible versus un inmueble tradicional. Entonces, quiero contarles inicialmente por qué Suramericana se mete en este cuento, cómo la construcción sostenible apalanca lo que nosotros tenemos desde Suramericana como estrategia, que es entregar bienestar y competitividad sostenible a nuestros clientes. Les quiero presentar un estudio que se hizo de algunos riesgos, que es nuestro core, los riesgos y las tendencias, algunos riesgos relacionados con la construcción sostenible que percibe el usuario, que percibe el cliente, que percibe el constructor, y cómo nosotros a través de Sura nos sumamos como una parte a apoyar a vencer esos riesgos o barreras para construir sostenible, que independientemente como lo queramos ver, es un proceso que hace más eficiente al sector y hace más eficiente a todos los actores de esos recursos que en ocasiones se consumen de una manera exagerada y termina de todas maneras repercutiendo sobre todas las personas, tanto personas naturales como jurídicas, en el desarrollo de los proyectos. Entonces, inicialmente quería entrar desde lo que tenemos hoy en Suramericana para entender nosotros por qué nos aventuramos en este cuento, y es el origen de esa necesidad de la sostenibilidad aplicada al sector construcción. Inicia desde un tema que nosotros lo llamamos como megatendencias. Estas megatendencias, que son las tendencias que nosotros hemos analizado desde Suramericana en un largo plazo, que van a tener un impacto considerable sobre la manera como se desarrolla el mundo. Y por otro lado, las tendencias del consumidor. Muy importante entender hacia dónde va el mundo desde aspectos que involucran tecnológicos, económicos, sociales, e impactan esas megatendencias que vemos ahí, ya vamos a hablar un poco. Y desde otra parte, desde la mirada del consumidor, cómo afecta esto y qué tiene que ver eso con la sostenibilidad. Entonces, si lo vemos desde esas megatendencias, empezamos por cambios demográficos, nos lo contaba también Juan anteriormente, cómo cambia
la configuración de las ciudades y es un tema bastante importante cómo se empiezan a poblar esos centros urbanos, que lo vemos también desde esa parte de urbanización y movilidad, un aspecto completamente relevante y una tendencia completamente importante para las ciudades, tener en cuenta esa movilidad que va a hacer que los procesos y cadena de abastecimiento que hoy es tan crítico sean más eficientes. Cambios demográficos, entonces, que va muy apalancado también y esa reconfiguración de las familias, que Juan también lo tocó, cómo empieza a cambiar esa configuración de la población hacia unas edades que van aumentando ese rango, ese número de personas en ese rango de edades y otras que van disminuyendo, y eso como configura unos cambios netamente para la ciudad y para los edificios que hacemos, para quién los estamos haciendo y quiénes van a ser esos compradores. Variabilidad y cambio climático tiene una relación directa con el tema de construcción sostenible, completamente el impacto que tiene la construcción sobre el cambio climático y sobre los diferentes impactos que tiene en el medio ambiente es considerable. La hiperconectividad, muy relacionada con todos los datos y cómo estamos conectados cada vez con esa relación con todas las personas y con el mundo en ese flujo constante de información, que cada vez es más relevante para tomar decisiones y más en estos procesos de construcción sostenible. Los datos hacen tener argumentos para decirle a un cliente final, vea, este proyecto tiene estas características, o decirle a un inversionista, usted debe invertir por estos y estos y estos aspectos. Esa data apalanca mucho el proceso. La globalización, se rompen esas barreras y facilita la entrada de algunos productos necesarios dentro de estos procesos que puntualmente dentro de la producción local no tenemos, obviamente siempre teniendo en cuenta dentro de la sostenibilidad ese aspecto de priorizar lo local, pero también facilitar esa barrera de pronto esos productos que no fabricamos en nuestro país. El traslado de los ejes de poder sí es un aspecto, principalmente ese poder que comienza a tomar más las fuerzas orientales, países asiáticos que empiezan a dominar ese poderío global. Y por último, escasez de recursos completamente relacionado desde un aspecto que los recursos son finitos y tenemos que saber usarlos para garantizar sostenibilidad de los diferentes negocios en el tiempo. Entonces, si lo vemos en las diferentes megatendencias, la construcción sostenible está implícita, está dentro de ellas y es algo que nos interesa a nosotros. Y sabemos que eso va a impactar a los diferentes negocios y a la competitividad de las empresas, para nosotros es importante. Y por otra parte, unas tendencias del consumidor, un consumidor que cada vez está mucho más empoderado, que conoce mucho más, que cuando va a un proyecto de construcción pregunta más a fondo y de una manera más técnica, un consumidor que tiene un aspecto de con propósito, que busca un proyecto no solo por su fachada y por un proyecto por comprarlo porque sí, sino cuál es el fondo de ese proyecto. Si ese proyecto tiene un aspecto de cuidar a la parte social, cuidar la componente ambiental, pues empieza a tener un plus sobre ese consumidor que de pronto antes no era tan fuerte. Y cómo ese consumidor entonces empieza a demandar, que es uno de los factores más importantes en el mundo para que este tema se empiece a permear mucho más en nuestro país, y es cuando ese consumidor lo empieza a exigir. Entonces, dentro de ese proceso, y como les decía, nosotros pues, dentro de nuestro core somos gestores de tendencias y riesgos. Ya vimos un poco las tendencias, megatendencias que nos plantean para dónde vamos. Y en los riesgos, antes de entrar en estos que vemos acá, les quisiera contar un dato, y es que el Foro Económico Mundial este año sacó los 5 principales riesgos con probabilidad de ocurrencia. Esos 5, en el top 5 de los riesgos que tienen más probabilidad de ocurrir, todos son riesgos ambientales. Y esto nunca había pasado en la historia de este estudio del Foro Económico Mundial. No que fueran los 5 ambientales, sino que fueran de la misma categoría. Entonces, para nosotros como aseguradora, si los 5 principales riesgos son ambientales, netamente tenemos que estar preocupados. Y lo mismo como aseguradora o como banca o como el consejo o como un constructor. Debe estar dentro de nuestra agenda y dentro de nuestra política hacia la construcción sostenible, que es uno de los aspectos que más puede ayudar a reducir esos riesgos climáticos y de escasez de recursos ambientales desde muchas miradas. Entonces, en esos riesgos, ya puntualizándolo y bajando un poco a la construcción sostenible, este estudio realizó un estudio de las diferentes categorías en la construcción, que habla sobre temas de diseño, de certificaciones, de tecnología, de toda la parte de los actores, de los externos, de los materiales, las finanzas y demás.
Y dentro de todas esas categorías estudiaron cuál era el top 5 de los riesgos y obstáculos que había para esa construcción sostenible. Y creo que muchos de estos ya los hemos escuchado dentro de estas conversaciones y los diferentes espacios que hay en torno a la construcción sostenible. Y es muy costoso, falta experiencia de algunos actores. Aquí aparecía constructor. A mí no me gusta solo poner constructor porque creo que muchas veces al constructor es al que le llega el problema de los diseños y de la planeación de un proyecto que no fue adecuadamente diseñado y planeado, valga la redundancia, y para eso están certificaciones como LEED, que pretende conectar esas dos partes. Entonces, por eso lo pongo, porque así está en el estudio en experiencia constructor, pero creo que va un poco más allá. La poca conciencia pública es un tema completamente importante que lo hablamos. Muchos dicen, ¿yo para qué voy a ser sostenible si las personas no lo conocen? Pero se los digo por experiencia propia, y es que ahí es donde podemos encontrar de pronto unos cuellos de botella. Yo compré un proyecto hace 2 años, ese proyecto es sostenible, ese proyecto tiene una certificación y ese proyecto está con un banco que ofrece beneficios. Y nadie me había dicho que ninguna de las anteriores, no me había dicho que yo tengo descuentos con el banco, que tengo unos beneficios por tema de calidad del aire interior, por temas de confort, por temas de reducción en agua y energía. Muchos aspectos que tiene una construcción sostenible, y más a mí que me gusta el tema, pudo ser un factor decisivo para yo decir, este es el proyecto mío, y nunca lo supe. Hasta después de estar en el proyecto 1 año y medio pagándolo, me di cuenta que el proyecto buscaba una de las certificaciones. Entonces, por eso les digo que puede ser un cuello de botella, que los constructores, diseñadores y los que planearon el proyecto, inversionistas, pues dieron todo de sí para que el proyecto fuera sostenible, y al final un simple hecho de saber cómo vender dentro de la sala de ventas estos aspectos, pues no se logró de manera adecuada y puede ser un factor decisivo. Entonces, estos son los riesgos que vemos, y lo que les quiero contar es nosotros desde Suramericana cómo nos sumamos a aportar, porque no es que nosotros tengamos la solución, esto es de muchos actores. Si se suman los beneficios tributarios que encontramos en el gobierno, entidades como Bancolombia, como Da Vivienda que nos mostró Juan, y otras entidades privadas y públicas que empiecen a aportar, es mucho más fácil también para los desarrolladores del proyecto implementar. Puntualmente, nosotros hicimos un ajuste en temas de financiación, en temas de coberturas. Lo que hicimos fue crear una cobertura si el proyecto es sostenible, y lo que cubrimos es aspectos que de pronto en una construcción tradicional no están inmersos, y que entendemos que una construcción sostenible pues tiene unas particularidades. Entonces, lo que hacemos es una cobertura que lo anclamos a los proyectos que estén asegurados en construcción, nuestro seguro de construcción, y lo que hacemos es decirle, en caso de que algún siniestro, que es la materialización de los riesgos que aseguramos, tenga un efecto que se tenga que certificar el proyecto nuevamente, o realizar una nueva revisión, o hacer un pago a cualquiera de las entidades de certificación, pues nosotros cubrimos esos costos adicionales. Adicional a esto, dentro de las coberturas normales en un proyecto de construcción está el transporte de los residuos por un evento, un siniestro, la demolición, entonces el transporte y llevarlo a un sitio de disposición autorizado. Lo que hacemos aquí es también cubrir los costos en caso de que se necesite aprovechar ese residuo para no poner en riesgo puntos importantes que, por ejemplo, en LEED es clave el tema, y es uno de los prerequisitos el manejo de los residuos. Entonces, cubrimos esa parte. Y por último, el daño a los equipos durante las etapas de commissioning. Sabemos que algunas certificaciones dan un puntaje por poner a correr los equipos durante un tiempo determinado, o un flujo de aire acondicionado determinado. También durante las pruebas de commissioning hay unos temas importantes de exigir los equipos, las luminarias y demás temas. Entonces, cubrimos cualquier daño a esos equipos también durante esa etapa de commissioning. Entonces, esto es una parte de la indemnización. Y obviamente el espacio no nos da, tenemos otras coberturas relacionadas para proyectos que trabajen con temas de eficiencia energética y de energía solar. Tenemos unas coberturas importantes para la energía que está prometiendo la persona que desarrolla sus sistemas, cubrir esa energía prometida para que para el inversionista sea mejor. Entonces, lo pongo por ahí en el radar para que en algún momento podamos hablar más acerca de esto. Y por último, entonces, presentarles, miren que hicimos el recorrido, vimos que era un tema importante de tendencia para nosotros y de lo que buscamos en el medio, un tema importantísimo desde los riesgos que analizamos, vimos cómo nosotros, desde esos riesgos que identifican los constructores, los desarrolladores, pues nosotros podemos aportar más allá
de un tema de crear coberturas y de vender productos, que no es el fin tampoco, sino hacer que los proyectos sean sostenibles, y sabemos que eso va a impactar de manera positiva a todos los actores. Entonces, en este caso, lo que tenemos para proyectos con certificación LEED es unos acompañamientos para resolver esos riesgos o preocupaciones que veíamos anteriormente, y por otra parte, unos beneficios económicos que apoyen o faciliten la inversión en este tipo de certificaciones y de proyectos sostenibles. Entonces, por la parte, empiezo al revés, por la parte de los beneficios económicos, y es, ofrecemos un 10% de descuento en las pólizas de cumplimiento y de construcción. Pólizas de cumplimiento, que son las pólizas tradicionales que tomó un contratista para garantizarle al contratante que sí le va a cumplir, y las pólizas de construcción que cubren los daños al proyecto, conocidas en el mercado como todo riesgo construcción. Entonces tenemos un 10% de descuento en la prima de seguro para proyectos que sean certificados y tomen las pólizas con nosotros. Y por otra parte, tenemos un descuento también para el comprador. Si el comprador va a tomar de vivienda, va a tomar esa vivienda para él, pues tiene un 5% en la póliza de hogar. O si lo va a tomar para arrendarlo al otro, le damos un 10% en la póliza de arrendamiento, que también existe. Entonces, si también lo tengo por inversión o para vivir, ambas partes tengo un descuento con Suramericana en este aspecto. Y desde la parte que pues me parece más interesante, y es la parte de acompañamiento, que le queremos mucho, en Sura estamos cambiando ese concepto, y lo que queremos ir es más allá del seguro. Pues seguro es muy fácil, le venga, lo indemnizo y le pago, pero es más allá de cómo le podemos resolver y potenciar a ese cliente final los aspectos que se desarrollan dentro de un proyecto. Entonces preferimos acompañarlo, reducir el riesgo, y si reducimos siniestros, para Suramericana es mejor y para el cliente es mejor. Entonces, ¿cómo hacemos también para acompañarlo y potenciar esas capacidades que el cliente tiene? Y lo partimos en 3 que van a ver que están muy relacionados con los riesgos anteriores, y con esto finalizo. El primero es la asesoría en los requisitos y generalidades de la certificación LEED. Para los que no conozcan la certificación, nos sentamos con el equipo de diseño, con los socios de la empresa, con los constructores, para presentarles cuáles son esos requisitos mínimos que tiene el LEED, cuáles son los costos, quiénes son las entidades, cuáles son ese ecosistema que plantea LEED, para que entren de una al menos comprendiendo en qué se están metiendo, que en ocasiones puede que muchos de ellos no lo conozcan hasta un punto. Y esto también se complementa con servicios que tienen los bancos que lo acompañan en el otro proceso. Damos una guía de cómo acceder a beneficios tributarios. Esta guía está justo en actualización, porque hace 1 mes y medio, 2 meses, a finales de agosto, tuvimos la actualización en la normatividad para beneficios tributarios. Entonces la guía próximamente saldrá nuevamente. Ya la teníamos anteriormente y la actualizamos con lo nuevo que sacó la UCME. Entonces entregamos un documento guía cómo acceder a sus beneficios tributarios. Y por último, el aspecto que hablábamos ahorita es el de capacitación a la sala de ventas en atributos sostenibles del proyecto. Entonces miren que esto responde a esos riesgos de es muy costoso, inexperiencia y una parte de poca valoración del público de estos temas de sostenibilidad. Entonces con esto finalizo. Espero que haya sido claro y resolver cualquier duda que tengan en el espacio de preguntas, y doy entonces la palabra a Esteban para que nos siga contando más temas interesantes de cara a la construcción sostenible. David, muchas gracias. Me confirman, por favor, si me escuchan y si están viendo ahí la presentación. Te Sí, Esteban, te escuchamos perfecto y vemos tu presentación. Gracias. Perfecto. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Gracias a David por la introducción. Deme un segundo, paso esto acá a pantalla completa. Desde el Fondo Inmobiliario Colombia, hoy quisiera también contarles un poco nuestra percepción y nuestra participación en el mundo de la construcción sostenible y los proyectos con certificación LEED. ¿Qué estamos haciendo hoy y cuál es como la visión que tenemos del tema? Para los que de pronto no están muy familiarizados con el fondo inmobiliario o no lo conocen rápidamente,
Tengo acá un par de slides para contarles de qué se trata. El Fondo Inmobiliario Colombia, FIC, es un fondo de capital privado que invierte en activos, inmuebles generadores de renta y con potencial de valorización. Es, como lo decía ahorita María Alexandra, de la casa, pues, o del grupo de Bancolombia, pero tiene a su vez otros inversionistas importantes como lo son Grupo Sura y PSP, un fondo de pensiones canadiense que tiene inversiones en activos inmobiliarios alrededor de distintos países en el mundo. El socio mayoritario pues es el Grupo Bancolombia. ¿A qué nos dedicamos? Tenemos diferentes tipos de inversiones. Hay como una línea de compra de activos construidos, digamos es como la línea tradicional, donde el FIC busca unos activos con determinadas características para adquirirlos y ponerlos en renta a potenciales clientes arrendatarios que se ajusten a las necesidades o a lo que están buscando. Hay una segunda línea de retroarriendo o sale and leaseback, que básicamente consiste en comprar el mismo inmueble de quien va a ser el arrendatario y de esta manera es importante que la empresa o la persona puede destinar a la actividad a la que se dedica, no al tema inmobiliario, y así generarle un mayor valor a su negocio. Y tenemos también una línea de desarrollo de proyectos inmobiliarios para renta o para venta. En ese caso, el FIC participa en la búsqueda del lote o en la definición de la construcción del inmueble. Esteban, estamos teniendo interferencia en tu audio. Unas especificaciones muy particulares, que es el modelo conocido como BTS o Build to Suit, y un tema de riesgo o de potencial de mercado, que es en los proyectos de acuerdo con Esteban, por favor, ¿podrías apagar tu cámara porque estamos teniendo interferencias en tu audio, por favor? Permítanos un segundo y revisamos el tema de audio con Esteban. Gracias. Vale, bueno, al parecer Esteban está teniendo problemas en su conexión. Vamos a continuar mientras logramos resolver la conexión de Esteban y continuar escuchando todo lo que tiene para contarnos. Entonces le doy la bienvenida a Samira Isaac, que como les decía es la gerente de negocios especiales de la constructora Apiros. Bienvenida, Samira, gracias. Muchas gracias, Alexandra. Buenas tardes a todos los asistentes a este foro. En nombre de Apiros estamos muy contentos de contarles un poco acerca de Apiros y uno de nuestros proyectos que estamos desarrollando en este momento. Apiros es una compañía generadora, estructuradora y desarrolladora de negocios inmobiliarios que contamos con una trayectoria de más de 25 años en el mercado inmobiliario en Colombia, en distintas ciudades de Colombia como Cali, Barranquilla, Soacha y Bogotá. Y siempre tratamos de incorporar distintas visiones desde la parte profesional, social y ambiental para hacer realidad proyectos que generen un impacto positivo en el país. En Apiro tenemos como política la innovación y la sostenibilidad y por ello estos elementos siempre están presentes en todos nuestros proyectos. Aquí estamos presentando algunos de los proyectos en los que hemos trabajado
a lo largo de nuestra trayectoria en Apiros. Uno de los proyectos que les voy a hablar hoy, que estamos desarrollando en este momento, una de sus etapas es el Centro Empresarial Central Point. Este proyecto está ubicado en la intersección de la Avenida El Dorado con la Avenida Boyacá, en la ciudad de Bogotá. Está concebido en 3 etapas de desarrollo, de las cuales la primera ya está construida, que es la que podemos observar en la foto. Está compuesto de un hotel de negocios de 144 habitaciones, que es el Hotel Hampton by Hilton, y un edificio de oficinas, que es el que vemos al fondo, de 21.640 metros cuadrados de GLA y 1.500 metros cuadrados de locales comerciales en piso 1. La segunda etapa actualmente la estamos construyendo. Es un edificio que está sobre la calle 26 y tiene 21.100 metros cuadrados de GLA y 1.300 metros cuadrados de locales comerciales. Faltaría por construir la última etapa del proyecto, que está compuesta por 2 edificios de oficinas en el mismo lote, que suman 42.700 metros cuadrados de GLA y 2.900, 3.000 metros cuadrados de locales comerciales. Uno de nuestros objetivos en la estructuración de este proyecto es que todas las etapas debían contar con certificación LEED Gold en categoría Core and Shell. Lo logramos ya en la primera etapa del proyecto, el edificio está certificado en esa categoría y actualmente tenemos en construcción la segunda etapa, como ya se los mencioné, y estamos solicitando, pues estamos llenando todos los requisitos para lograr obtener la certificación LEED también en categoría Gold, en versión 4. La idea, pues nuestro objetivo y nuestra meta era aprovechar beneficios tributarios para la etapa 2 que está en construcción del proyecto. Y así logramos solicitar el beneficio de la disminución de la tasa del crédito constructor con el crédito verde de Bancolombia. Para ello fue necesario precertificar el proyecto ante el GCBI. Hicimos un proceso de precertificación de la mano de nuestro consultor, que es CETRI Sustentabilidad. Nos demoramos aproximadamente un mes en este proceso. Fue bastante sencillo, informamos a qué créditos estamos apuntando y comentamos algunas de las estrategias por las cuales vamos a llegar, pues aspiramos a llegar a ese nivel de certificación. Aproximadamente un mes después de hacer esta solicitud nos fue aprobada la precertificación del proyecto y solicitamos el crédito constructor ante Bancolombia con toda la información requerida para este trámite, que es pues la factibilidad, el avalúo, las licencias aprobadas, el estudio del lote, especificaciones técnicas, estudio de tráfico, algunos planos, un cuadro con las unidades y tipos, el balance y patrimonio de la compañía, un estudio de competencia, la programación del proyecto y obviamente la precertificación del proyecto. Después de entregar esto, el banco aproximadamente en 3 meses, que es lo que normalmente se tarda en este tipo de aprobaciones, logramos la aprobación del crédito, de la carta de aprobación del crédito constructor, y en nuestro caso la tasa disminuyó 1.5 puntos con relación a un crédito constructor normal que manejamos en otros proyectos que no están apuntando a ninguna certificación sostenible. Pues esto representó un ahorro importante en los costos de financiación del proyecto, lo cual hizo un empalme con los sobrecostos, que ya prácticamente no son sobrecostos al tratar de certificar un proyecto, porque desde la estructuración, si uno programa que estos proyectos van a ser certificados, pues ya uno los estructura con unos conocimientos, con un presupuesto para esta certificación, en aparatos sanitarios, en griferías, en temas de recirculación de aguas lluvias, en temas de los espacios, pues que no son rentables para duchas, para bicicletas, para todo ese tema, pero que sí dan créditos y dan puntos, o temas de paneles solares. En este edificio, en esta etapa, vamos a tener paneles solares en cubierta. Entonces, estos beneficios, como la tasa del crédito, la mejora del crédito constructor, o beneficios tributarios, como disminución de IVA, exención de IVA en elementos que tienen que ver con sistemas eléctricos y de energía en el proyecto,
pues se ven reflejados directamente en los negocios, cosa que no pasaba antes, las ventajas de apostarle a las obras ambientalmente sostenibles y certificadas. Y eso demuestra que la implementación de esas políticas en los proyectos que construimos no solo beneficia al planeta o al cliente final con la reducción de costos de operación, sino también al desarrollador, que antes no estaba involucrado en la cadena de beneficio económico, porque estamos recibiendo beneficios que aplican directamente a los números del negocio, ya que la inversión que actualmente debemos hacer para certificar un proyecto se equipara y a veces es menor a los beneficios obtenidos con el logro de la certificación. En Apiros, pues tenemos un alto enfoque hacia la sostenibilidad y la innovación, y de cara al futuro queremos sofisticar esas capacidades como organización y profundizar nuestra presencia en el país con proyectos que siempre dejen huella verde. Por ello, fortalecimos nuestras políticas ambientales en los proyectos en curso y en estructuración. Digamos que el pionero fue Central Point etapa 1, estamos avanzando con Central Point etapa 2, pero estamos estructurando proyectos de vivienda para que estos también sean certificados, y también reestructuramos la compañía, la parte técnica de la compañía, creando una dirección de sostenibilidad y medio ambiente que sea la que vele y garantice que todos los proyectos que desarrollemos generen un impacto positivo en el planeta, obteniendo obviamente beneficios económicos en nuestros negocios. Muchas gracias por su participación. Ahora le doy la palabra nuevamente a Esteban, que espero que ya haya podido resolver el tema técnico, logístico que tenía. Mira, muchas Sí, gracias. también. Qué pena con ustedes el problema técnico. Espero que ya me estén escuchando. Sí, te escuchamos bien, Esteban. Perfecto. Voy a intentar entonces dejar de pronto la cámara apagada para optimizar la señal para la presentación. Perfecto. ¿Están viendo nuevamente ahí la presentación? Sí, Esteban. Perfecto, muchas gracias, María Alexandra. Entonces, les contaba que de las líneas de negocio que tenemos en el FIC, creo que hasta más o menos esta diapositiva alcancé a tener señal, y la última de ellas es el tema de desarrollos de proyectos, donde el FIC participa activamente desde un principio en la búsqueda del lote, la estructuración y el desarrollo del proyecto, con unas características específicas de acuerdo a un cliente que ya esté, con el que ya tenga un preacuerdo para ocupar ese activo, o según las necesidades de mercado y el análisis de la oferta y la demanda que pueda tener, que es la manera tradicional pues, de desarrollo de proyectos. En ese orden de ideas, dentro del FIC tenemos proyectos de diferentes tipologías, diferentes usos, proyectos corporativos de oficinas, proyectos mixtos con el tema de vivienda, comercio, servicios, y también proyectos del tema logístico, parques industriales y centros de distribución. Dentro de esos proyectos somos convencidos de que la sostenibilidad trae beneficios para todos los actores, y buscamos entonces en la medida de lo posible cumplir con un alto estándar de sostenibilidad, teniendo claro que dentro de las tres aristas del tema sostenible es siempre el campo económico el contrapeso más grande, o donde se pueden encontrar mayores objeciones o mayores excusas en algunos casos, porque pues nadie está en contra de promover el tema social, de promover el tema medioambiental y hacer los proyectos más amigables en ese sentido, pero la gran inquietud siempre viene del tema económico. Entonces, creo que ya también con lo que los otros panelistas han alcanzado a hablar, hay un abrebocas muy amplio sobre las altas posibilidades de hacer de la sostenibilidad algo cotidiano y algo muy frecuente en los proyectos que desarrollamos, y es la tendencia que estamos viendo en el mercado. Entonces, acá hay unos puntos que para nosotros son importantes, como es la percepción comercial. Cada vez es más frecuente la valoración de parte del cliente de los atributos que un proyecto sostenible le puede representar. Y esto ocurre no solamente a nivel corporativo, grandes compañías o empresas que dentro de sus lineamientos y políticas como multinacionales lo tienen como un requisito, sino también cada vez más en pequeñas empresas y en clientes particulares que se van convenciendo y van viendo los beneficios de hacer parte de un proyecto sostenible, lo que nos lleva también a tener un tema de tendencia de mercado. Hay
una búsqueda de la gente, ya un reconocimiento de las características de los proyectos sostenibles y prácticamente es también una competencia del mercado por entrar en esa onda, por no quedarse atrás y que los proyectos vayan a la vanguardia de lo que se está ofreciendo el mercado. Para tratar de justificar o de entender de una mejor manera de parte del cliente y el desarrollador y cada uno de los actores del proceso, hay varios aspectos que facilitan también el tema económico, y por eso lo pongo acá en el esquema como en el centro del dilema de si hago un proyecto sostenible o no lo hago sostenible, qué implicaciones me trae y qué ventajas. Y sin duda, con el desarrollo y con la experiencia de proyectos, se va comprobando cada vez más las eficiencias que se pueden tener a la hora de la operación, tanto en los costos de administración, mantenimiento, consumos. Se hace cada vez más tangible para ese cliente el potencial que tiene el proyecto. Y vienen otros atributos, como lo mencionaba ahora David, en cuanto al tema de incentivos financieros. Realmente aquí hay un gran impulso y un esfuerzo muy grande para que todo el sector se vuelque a desarrollar proyectos sostenibles, porque se trata también como de permear todas las instancias del desarrollo, desde la parte del constructor y los desarrolladores inmobiliarios, que tienen un beneficio y unas ventajas o coberturas adicionales desde el tema de pólizas, como también nos contaba ahora David, hasta la parte individual del comprador final o el usuario de ese activo, que puede acceder también a líneas verdes, tanto en crédito hipotecario tradicional como en la línea de leasing. Entonces, se va traduciendo ese esfuerzo y esas características del proyecto también en beneficios tangibles que desde lo económico mitigan también el impacto o el esfuerzo por la inversión de tratar de adquirir o desarrollar un proyecto con mejores características. Esto también viene acompañado de un esfuerzo grande de parte del gobierno recientemente con el tema de incentivos tributarios y la exoneración de temas de IVAs o facilidades para el tema de impuesto de renta, y todo enmarcado dentro de proyectos de eficiencia energética, que es lo que tiene regulado el Ministerio de Medio Ambiente, para lo cual un proyecto sostenible o que esté certificado LEED, en este caso, tiene un camino ganado muy grande. Nosotros ya les voy a contar un poco de la primera experiencia que hemos tenido con esta iniciativa de beneficios tributarios, y realmente es una ventaja grande que también impulsa la tendencia del desarrollo de proyectos sostenibles. Hoy por hoy, haciendo un recuento rápido de los proyectos en los que participa y los activos que tiene en operación el FIC, podemos ver que son ya varios los proyectos de certificación LEED, 4 o 5 de ellos en operación con certificación LEED Gold, entre ellos el proyecto de Central Point, etapa 1, que mencionaba ahorita Samira, que desarrollamos con el aliado de Apiros. En las siguientes etapas estamos también apuntándole a certificarnos LEED Gold. Los temas de Viva Malls en asociación con la inmobiliaria Éxito, con quien somos socios en la mayoría de los desarrollos de Viva Malls en el país, y de los más representativos, el tema de Viva Envigado, que es el centro comercial con mayor puntaje en el tema de sostenibilidad, alcanzó la categoría de LEED Platinum. Viva Guajira, que fue el primero de los centros comerciales del Caribe que alcanzó esta certificación, al igual que Viva Tunja en Boyacá. Hay otros proyectos que están en proceso de desarrollo en este momento, como son las futuras etapas de Central Point que les decía, el proyecto FIC 48, un complejo corporativo de oficinas en Medellín, en Ciudad del Río, y el proyecto Distrito Vera, que mencionaba ahora María Alexandra al principio, para el que estamos apuntándole a la certificación LEED en la categoría de Cities and Communities, y en esto pues podríamos ser uno de los primeros proyectos en el país y en Latinoamérica en alcanzar esta distinción. El tema de sostenibilidad entonces se vuelve como va migrando, o sea, la percepción nuestra es que el mercado también al principio lo ve como algo disruptivo, como algo innovador, es quien marca como
el primer paso en tomar la iniciativa de hacer el proyecto sostenible, de certificarlo en un nivel más alto, de apuntarle a una nueva categoría dentro del mismo LEED. Pero con el paso del tiempo y en la medida en que son más los proyectos que se van desarrollando, pues ya deja de ser un poco tan excepcional. Sí, es un factor diferenciador y cuando te analizan para comprar un inmueble en tu proyecto, para rentar un inmueble en tu proyecto, seguramente va a tener algunas ventajas respecto a otros, pero otros que ya también se están montando en la onda de la sostenibilidad. Y nuestra visión también es que a futuro se volverá un infaltable. O sea, hoy por hoy hay empresas ya y personas que por convicción lo ponen casi como que una condición o un criterio que ponderan sobre muchos otros, que los proyectos en los que están pensando hacer sus inversiones o ocupar las instalaciones con sus empresas y sus negocios, cuenten con estas características. Entonces se va volviendo un tema también de evolución de mercado. Por último, les contaba entonces del proyecto FIC 48, la Torre A5. Este es un proyecto que está en proceso de certificación para la categoría LEED Gold y en el que estamos buscando optimizar con diferentes estrategias todo el tema de consumo energético, todo el tema de mejorar el confort de los habitantes del edificio y generar una cantidad de beneficios para quienes van a ocupar el edificio y quienes van a operar el día de mañana. Este proyecto lo traigo a colación porque, aparte de los buenos resultados que hemos logrado tener dentro de la gestión de la certificación LEED, es también el primer proyecto en el que hemos apostado a los beneficios tributarios que tiene hoy por hoy contemplados el gobierno. Les contaba hace un par de diapositivas atrás. Y en cifras gruesas, les quisiera contar que los ahorros potenciales que representa para este proyecto la exoneración de IVAs que contempla el gobierno son cercanos al 2% de su costo directo. Entonces, hay un ahorro grande que, dependiendo de cómo uno lo quiera mirar, entra también a formar parte de esa balanza económica que nos va a motivar a tomar decisiones de si hacer o no hacer un proyecto sostenible, cuánto me cuesta la asesoría del tema sostenible, cuánto me cuesta los fees y las tarifas que le tengo que pagar al ente certificador y el commissioning, pero además de todos los beneficios y las eficiencias de esos procesos y la integración de la etapa de diseño con la etapa de construcción y con la parte comercial que ya nos detallaba ahora David, ese esfuerzo por cumplir con un proyecto sostenible empieza a generar unos beneficios que compensan y en algunos casos podrían incluso generar un superávit o un beneficio económico ya tangible en cuanto al tema de sobrecostos o preinversión. La balanza ya se empieza tal vez a inclinar hacia el otro costado. Entonces, también es un tema bien importante dentro de ese dilema de los proyectos sostenibles porque realmente hay un potencial grande de ahorro. Esas son, creo que, medidas muy buenas que viene tomando también el gobierno para impulsar el tema de sostenibilidad. Hay mucho por ajustar, seguro que sí. Es un tema que apenas está empezando y nosotros dentro del mismo proceso hemos tenido diversas dificultades, equipos que son altamente eficientes, como el caso de los ascensores regeneradores de energía, pero pues por definiciones y por los parámetros establecidos en la resolución y la normativa del gobierno no cumplen, entonces son eximidos del beneficio, o equipos que se requieren importar y requieren unos tiempos de facturación con proveedores y demás, que son importantes, y por los tiempos de respuesta y por la gran cantidad de solicitudes que ha tenido el gobierno, tampoco hemos tenido una respuesta muy oportuna. Entonces el proveedor tiene que proceder con la facturación por cierres de años contables y otros motivos, y entonces ya nos encasillamos en un proceso de devolución de IVA ya pagados, y bueno, ya son unos procesos con las entidades como la DIAN y implican, pues digamos, más trámite, pero que finalmente creo que entre todos como gremio tendremos que hacer un esfuerzo importante por alinear todos esos puntos y que todas estas iniciativas y regulaciones jueguen a favor de todos los actores y favorezcan o faciliten el desarrollo de proyectos de estas características.
creo que por ahora pues es lo que les quería contar. Le doy nuevamente la palabra entonces a María Alexandra, supongo, para pasar a la etapa de preguntas. Vale, muchas gracias, Esteban, y bueno, perfecto que te pudimos escuchar y bueno, y conocer de todos estos logros y de todo este compromiso del Fondo Inmobiliario. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Listo. Ya la vemos. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Increíble toda la información que nos han compartido, todos los avances. Recuerdo el primer proyecto LEED se registró en Colombia en el año 2008, en donde la gente era una moda, que esto era solamente para los que pues podían invertir en los super recursos para una edificación. No había una normatividad clara en Colombia. Y hoy vemos cómo no solamente desde lo normativo, sino desde el apoyo mundial que terminan siendo fondos y recursos en banca y en empresas como el Grupo Sura y como el grupo, el Fondo Inmobiliario FIC y liderazgo de empresas como Apiros que llevan años en este proceso siendo esos pioneros y esos innovadores. Hoy día ya vemos que, como decías tú, Esteban, esto definitivamente ya es un infaltable. Y más con la situación sanitaria que tenemos a nivel mundial que está impactando y aumentando todas las dimensiones pues de nosotros como seres humanos y en nuestro entorno construido. Entonces, vamos a la sección de preguntas y respuestas. Los invito a todos a encender su cámara para poder interactuar pues también con la audiencia. Han llegado muchísimas preguntas. Y bueno, entonces vamos a empezar con un saludo que nos mandaron desde la Universidad Militar Nueva Granada, de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias por ese saludo y voy a empezar por las primeras preguntas. Esta sería para Samira Isaac de Apiro. Dice la pregunta: ¿cómo se integran desde el diseño y construcción de un proyecto sostenible el tema de COVID-19, accidentalidad, plan de evacuación de emergencias cuando nuestro ilustre visitante es un personal con alguna discapacidad o niños? Bueno, en primera instancia, pues a las obras no se permite el ingreso, por lo menos en nuestros proyectos, no se permite el ingreso de niños antes del COVID, desde antes del COVID. Temas de personas con discapacidad, nosotros tenemos todos los temas de accesibilidad en todas las obras, para caminos, para disposición de sillas de ruedas, atención en primer piso de los campamentos cuando tienen más de un piso, salas de reunión en el primer piso, para que se pueda accesar fácilmente, sin ningún inconveniente, de cualquier persona que tenga algún tema de discapacidad. El tema del COVID pues nos ha impactado bastante en las obras que estamos desarrollando, porque pues, tuvimos que implementar una serie de protocolos y medidas para lograr trabajar de forma segura para nuestros funcionarios y nuestros visitantes. Las políticas que implementamos a raíz del COVID fueron: no estamos vendiendo comida dentro de los casinos de las obras, desactivamos todos los casinos, abrimos los sitios de comedor, cada trabajador nuestro lleva su almuerzo, su comida, su merienda a las obras, habilitamos los sitios para que comieran, dejando espacio para el aire, para la circulación de aire, guardando la distancia de 2 metros. Tenemos protocolos de ingreso y de salida muy efectivos, que demoran aproximadamente 15 minutos, donde se les toma la temperatura a todos los funcionarios que ingresan a la obra, se le hay los espacios para que hagan un lavado de manos, se hace la desinfección total de su vestido, hacen el cambio tenemos los vestieres en las afueras de las obras para que puedan hacer el cambio de la ropa con la que llegan a los overoles y la ropa de trabajo. Tenemos
tapabocas de tela para que tengan varios usos y no sean desechables y no generar tantos residuos, porque el manejo de residuos en las obras estaba siendo bastante dispendioso con el tema COVID. También tenemos unas políticas de lavado de overoles y de cambio de uniformes. Tenemos cada 2 horas lavado de manos en todas nuestras obras. Habilitamos en Central Point, por ejemplo, más de 20 unidades de lavado de manos en los diferentes puntos para que no haya excusa que me queda muy lejos el lavamanos. Entonces, todas estas políticas, digamos, contribuyen a evitar el contagio. No hemos tenido en nuestro proyecto de Central Point ningún caso de COVID hasta ahora, con más de 300 empleados diarios. Pues todo esto ayuda y contribuye a tratar de evitar la propagación de este virus en nuestros proyectos para contribuir a la sociedad, para seguir avanzando y no dejar de lado la reactivación económica. Importantísimo, muchas gracias, Samira. Bueno, aquí vienen algunos comentarios con preguntas al tiempo y te voy a invitar a ti, David, a que por favor no las respondas. Dice, sería importante anexar un aclaratorio de qué se trata concretamente una construcción sostenible. Es un tema muy amplio y hoy a todo se le puede llamar sostenible. Específicamente, ¿qué componentes en un certificado de sostenibilidad? Y en un cuestionario todos lo aceptan, pero es importante aclarar en cuánto se le incrementa el costo y en cuánto tiempo tendrá un valor retornable. Bueno, ahí añado a esto, David, pues los comentarios que nos hacía Samira, en donde pues vimos los ahorros y los mismos los que nos hacía Esteban, los ahorros y los retornos pues que están teniendo gracias a todos los beneficios que están dados hoy. Y creo que el tema de los sobrecostos, si se planea desde el comienzo y unido a todo, haciendo uso de todos estos beneficios, pues yo creo que eso ya queda cubierto. David, si quieres complementar, por favor. Listo, no, María, voy a intentar ser muy breve porque creo que esta pregunta puede ser un webinar completo, pero con respecto a qué puede ser sostenible, hoy nos convoca el tema del LEED y si vemos sus categorías es un claro ejemplo de qué puede ser una sostenibilidad integral, como hace parte de esta certificación de una sostenibilidad integral, porque no solo habla de ahorros en agua, en energía, sino que se mete también con todo el contexto de la edificación, dónde está ubicada, tiene transporte público cercano, habla sobre la calidad del aire interior, que es un punto importantísimo en la sostenibilidad. Nosotros muchas veces la sostenibilidad lo vemos por lo verde, por lo ambiental, y esa parte social se nos olvida completamente en para quién estoy diseñando. ¿Será que ese edificio es habitable? ¿Será que tiene confort térmico y acústico? ¿Será que tiene unos químicos adecuados para las personas que lo habitan? Porque nosotros permanecemos 90% del tiempo dentro de edificaciones. ¿Será que nosotros como desarrolladores pensamos en eso o solo lo hacemos por la rentabilidad? Eso es ser sostenible y de eso trata muchos de los sellos. LEED tiene una componente importantísima desde el contexto integral, porque LEED trabaja, como les dije, todos estos temas y otros. Entonces, intento hacer ese breve resumen, que sostenibilidad son muchos aspectos, pero siempre teniendo en cuenta ambiental, social y económico, obviamente siempre cuidando la parte de rentabilidad. Y con la segunda pregunta que hacías, María, tampoco me quiero extender, pero se hablaba mucho de esa encuesta que nos mostraba Juan, y no sé si Juan de pronto quiere responder algo, pero la encuesta hablaba sobre quiénes están interesados en un proyecto sostenible, y aquí la pregunta es, bueno, pero eso ¿cuánto vale más? Y eso, ¿qué implicaciones tiene? Creería, y lo digo con conocimiento de caso y con muchos actores hoy que están trabajando con la sostenibilidad, un proyecto sostenible es ser juicioso desde el inicio y tenerlo desde el concepto, no hacerlo sostenible en la mitad porque me lo exige algo o por tener el sello bonito. No, esto es un tema de concepto, de yo como desarrollador creo en esto, me apalanco en un sello que me da transparencia para que crean en lo que yo hice, y tiene una línea muy importante para uno saber cómo no desviarse de la sostenibilidad, que fue la primera pregunta. Entonces es muy importante que si se hace desde el inicio, se planea bien, los sobrecostos en ocasiones ni existen, porque desde una buena planeación se pueden lograr los ahorros. Diferente cuando ya lo hago en la mitad del proyecto, cuando ya está el 80% de los diseños y quiero ser sostenible, pues es un poco más complejo y requerirá mayor consumo de recursos. Creo que es por ahí, María, para no extenderme mucho. Vale, gracias, David. Juan, no sé si quieres responder también a
a esto que tiene que ver con la encuesta que hicieron de la tesis de la Universidad de los Andes? Sí, claro. Pues bueno, en el momento en que hice la presentación no aclaré que la encuesta iba orientada a futuros compradores, o sea, como es ese espectro pues de entre 26 y 35 años. Entonces era pues una parte de millennials, ¿sí? Y pues ya personas, digamos, que están pensando como en adquirir su primera oficina, su primera vivienda, etcétera. Y de acuerdo pues a lo que dice David, es muy importante que pues tanto el consumidor final como el constructor tengan adoptado como ese ADN de la sostenibilidad, ¿sí? Porque más allá pues de todos estos incentivos financieros y pues tributarios de los cuales también pues nos hablaron David, Esteban y Samira, es importante también tener como ese convencimiento de que la sostenibilidad pues debe verse también como ese beneficio social que van a tener pues los futuros habitantes, ¿no? O las personas que vayan a trabajar en esos espacios. Entonces era eso como lo que quería complementar. Vale, y para cerrar, quiero también complementar esta respuesta de David y de Juan David, pues comentándole a la arquitecta Luz Helena Simonsen desde Dinamarca, nos pregunta, contarle que cuando hacemos construcción sostenible lo que hacemos es analizar el ciclo de vida de una edificación, desde su fase de planeación y diseño, desde su fase de construcción, desde su fase de uso, operación, renovación y actualización y hasta el fin de uso de la misma edificación y viendo cuál es su impacto alrededor del entorno construido. Entonces, muchísimas gracias a los dos por esta pregunta y Esteban, la siguiente pregunta es para ti. Para ti, ¿qué retos existen para acelerar la movilización del mercado en cuanto a temas de materiales, consumidor final, constructora, gobierno, de la construcción sostenible en Colombia? ¿Qué es crítico para que esto suceda? Fuera de las edificaciones, ¿se espera que estos financiamientos sean extendidos a casas construidas independientemente fuera del marco de una constructora, por ejemplo? ¿Tú crees que eso pueda llegar a pasar? Ahora, María Alexandra, yo creo que de lo que hablábamos y varios de los aspectos que mencionaban también al principio, Juan David y David, dan respuesta en gran parte a esta pregunta, porque hoy por hoy tenemos iniciativas muy positivas, como les mencionaba, de parte del gobierno, de parte de las entidades financieras, de parte del sector asegurador. Entonces, la manera de romper la inercia o de que cada vez sean más personas las que se sumen a desarrollar sus proyectos de manera sostenible, es también incentivando el tema económico. Como lo decía, nadie está en contra, realmente es difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo en apuntarle a los lineamientos sociales o a los lineamientos medioambientales y a que las edificaciones que desarrollen tengan temas de confort, de calidad del aire, que tengan buen tema de accesibilidad, ubicación, sitios sostenibles. O sea, todos esos temas son positivos. Siempre la gran incógnita o el pero está en el signo pesos. Bueno, pero es que esto, ¿cuánto me vale? Es una sobreinversión. Entonces, como bien ustedes lo decían en las preguntas anteriores, desde que el proyecto esté planeado desde un principio y se sepan aprovechar todos estos beneficios, hay temas muy positivos que pueden voltear completamente la torta. O sea, pasamos de tener sobrecostos realmente a poder tener incentivos económicos. Y no en el largo plazo, o sea, en el largo plazo tendremos muchísimos más, que son de pronto un poco más difíciles de vender bajo el modelo tradicional del desarrollo inmobiliario, porque digamos que usualmente el constructor desarrolla el proyecto, vende, liquida, tiene que observar el resultado de su PIG y en adelante, digamos, en el buen sentido de la palabra, no le duele la operación de ese edificio, qué tan eficientes son los equipos o qué tanto consumen los sistemas de aire acondicionado, etcétera. Pero en la medida en que también en el mercado ha ido haciéndose más común el tema de activos en renta, y es parte del negocio en el que el Fondo Inmobiliario Colombia participa, incluso también en los temas de vivienda, ¿cierto? Desarrollo de proyectos completos para el uso de vivienda bajo la modalidad de renta y que hoy por hoy en Colombia ya tenemos algunos ejemplos, pero son mucho más frecuentes en la región, en otros países. Entonces, esos beneficios también son tangibles y transmitibles al usuario. Entonces, creo que todas esas cosas van sumando y pues si nos ponemos a mirar también el tema de regulación, hoy por hoy tenemos un decreto de construcción sostenible, el decreto 549, pues que es norma para todos y digamos de ahí no nos debemos salir o no nos podemos salir.
y con el cual, cuando uno compara y hace los diagnósticos iniciales y los scorecards en los proyectos, encuentra que muchas de las medidas que nos dan puntos en los diferentes sistemas de certificación hacen parte de esa misma normativa que por ley deberíamos cumplir. Entonces creo que es un proceso como evolución donde los diferentes elementos se van integrando, el equipo desarrollador, el usuario final, el tema de gobierno, el tema normativo, y al final la manera de apuntarle a eso y romper esa inercia también es buscar un poco la agilidad en esos trámites, y creo que en eso ha habido un esfuerzo grande de las entidades financieras. La segunda parte de la pregunta también que hacían, las entidades financieras tienen esto como línea verde, y por ejemplo en el caso de Bancolombia no es solamente para proyectos que estén certificados y bajo cierta línea o que tengan cierto uso, que sean corporativos, que sean grandes. Realmente cualquier proyecto que esté en capacidad de demostrar su sostenibilidad y de cumplir con los parámetros, esos parámetros pues sí los define cada entidad y pone sus, digamos, sus reglas de juego, pues finalmente son ellos quienes están definiendo el incentivo. Aplica a la persona para el beneficio y en las diferentes líneas de financiación, crédito, leasing, etcétera. Entonces, proyectos pequeños sí creo que perfectamente aplican y también tendrán que entrar a mirar, de acuerdo con las características dentro de las modalidades de certificación LEED, ¿cierto? O la certificación que la persona quiera buscar, pues qué requisitos y qué condiciones tienen que cumplir, pero sin duda creo que es un tema para todos y cada vez tenderá a ser más general y no enfocado en proyectos específicos. Yo quisiera Perfecto, complementar un muchísimas poquito a gracias. Esteban, María Alexandra, quisiera complementar un poquito a Esteban. Me parece muy importante que nosotros, las personas que conocemos este tema de construcción sostenible, tratemos de hacer una política o comunicaciones, regar la voz para que todos esos constructores pequeños tengan acceso a ese conocimiento y puedan planear también desde el inicio sus proyectos y aprovechar estos beneficios, porque eso va a redundar en beneficios para todos, para el planeta, para ellos, para la construcción sostenible. A medida que vayamos comunicando todos estos beneficios que ya existen y poder hacer planes para educarlos y saber cómo, que sepan cómo los pueden aprovechar, pues va a ser beneficioso para todos. Gracias, Samira, súper importante lo que dices. Precisamente también nos hacían comentarios sobre esto, que falta todavía mucha conciencia y mucha coherencia alrededor de este movimiento de la construcción sostenible y que debe haber más capacitación. Contarles que estos encuentros todos quedan grabados en la plataforma de YouTube del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Los pueden ver las veces que quieran. También vamos a enviar las memorias para que pues también puedan consultar y profundizar más toda la agenda educativa que existe en el Consejo de Construcción Sostenible. Nos queda un minuto para finalizar la conferencia. Quisiera dejarlos más bien con una pregunta a cada uno de ustedes. Yo creo que Samira ya nos invocó y nos inspiró a ese liderazgo de seguir difundiendo esto, de hacerlo llegar a los pequeños. Igual Esteban dice que esto es para todos, no es solamente para proyectos corporativos o proyectos grandes, sino que también es para todos. Y la pregunta es esa, o sea, desde su liderazgo personal, ¿cómo podemos contribuir? ¿Cómo puede cada uno de ustedes contribuir con todos estos procesos de transformación colectiva en términos de sostenibilidad en las tres dimensiones, o sea, hacia la gente, hacia el planeta y hacia la economía? Entonces, pues Juan David, te tengo aquí a mi derecha en la cámara, entonces te doy la palabra para que arranques tú, por favor. Listo, María Alex. Bueno, pues muy buena la pregunta para finalizar. Sin duda alguna, nosotros, más allá del rol que tengamos en cada una de las empresas, somos ciudadanos, ¿sí? Entonces yo creo que la forma de impactar cada uno de estos aspectos, pues el planeta, la naturaleza, etcétera, va muy desde nuestras acciones personales, ¿no? Entonces también empezar como a obtener servicios ya que tengan como una circularidad mejor a lo que normalmente pues estamos acostumbrados a consumir, pues todo un tema de alimentos también, empezar como esas pequeñas acciones que nosotros podemos tomar y que sin duda alguna pues que poco a poco van a ir generando pues un impacto cada vez más grande, ¿no? Y sumado a eso pues también el discurso que nosotros tengamos
frente a nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo y demás. Creo que también eso pues tiene un efecto muy fuerte y que va calando poco a poco pues en el pensamiento de las personas. Entonces, creería que es eso. Vale, gracias. David, te doy la palabra a ti para tu respuesta. Y nos Listo, inspires a todos. María, no, yo creo que yo lo veo desde una parte muy sencilla y es desde consumir, exigir y criticar en el buen sentido. Consumir porque nosotros podemos responder 1000 encuestas, pero no hay mejor encuesta que cómo compran las personas. Como compran las personas, marcan, la persona no miente comprando, nunca miente comprando porque es su dinero. Entonces, si el mercado ve cómo están comprando las personas, productos sencillos, desde un producto de consumo básico del hogar hasta un apartamento, cambia completamente la dinámica de los inversionistas. Y los inversionistas ven que el mercado lo pide, pues lo va a seguir haciendo. Y desde nosotros cuestionar y criticar o exigir en el buen sentido, venga, que estoy comprando, preguntarme un poquito más allá, que a veces somos muy, y así somos los seres humanos en todos aspectos, pero somos muy mecánicos. Se volvió normal comprar el mismo producto, no quiero nombrar, pero el mismo cepillo de dientes, la misma camisa, el mismo jabón, todo igual. Preguntar un poquito más allá, ¿qué tiene ese producto? Que hay otros que pueden tener un mejor impacto, que impacten a más personas, y eso en algún momento me va a llegar a mí, sea desde lo social, sea desde lo ambiental, sea que contamine menos, pero desde esos aspectos se va permeando mucho más fácil en el mercado. Me iría por ahí. Muchas gracias, David. Samira, nos complementas tu propósito y tu invitación a ejercer ese liderazgo en la sostenibilidad. Pues para mí la filosofía es ser coherentes entre nuestras actuaciones y lo que promovemos. Entonces, pues me parece muy importante lo que decía David también, y es tratar de tener un poquito de conciencia de lo que consumo, de lo que produzco, y tratar de impartir a todos los que me rodean el tema educativo y que conozcan todas las opciones que hay para que todos sean analíticos y se dediquen a criticar bien a lo que, pues todo lo que estamos consumiendo y todo lo que estamos viviendo para lograr una armonía entre los tres temas, las personas, el planeta y la economía. Muchas gracias. Y finalizamos contigo, Esteban. Yo diría, el liderazgo, sin duda alguna, tiene que darse con ejemplo, ¿sí? Y en el tema de la acción y lo que hacemos en el día a día, creo que es importante ser, digamos, honesto y transparente con uno mismo. Y lo menciono porque al momento de revisar particularidades de algunos créditos, por ejemplo, el sistema de certificación, para hacer la analogía puntualmente con el tema LEED, por ejemplo, hay algunos aspectos que en otras latitudes y seguramente en este medio latino no es tan común, están muy reglamentados, están regulados bajo contratos de real estate, están regulados bajo unas normativas muy claras y en nuestro medio no es así, porque todavía es un gremio que le falta mucha normalización, que estamos en proceso de estandarizarnos cada día más y el tema normativo. Y entonces hay como que regionalizar esos requerimientos y es importante también ser como, digamos, honestos y convencidos del criterio, como decía ahorita David, cuando empiezo a desarrollar un proyecto y apunto a un tema de sello sostenible, no es solo por poner el sello y porque suene bonito, sino porque de verdad estoy convencido de todos los beneficios que va a tener mi proyecto para quienes lo usen, toda la comunidad y quienes tengan que ver con él. Entonces, creo que es un punto importante ahí en que realmente la gente se monte en el bus, pero se monte en el bus convencido de lo que está haciendo y demostrando que realmente las decisiones y las acciones que se tomen para los proyectos vayan encaminadas a ese mismo objetivo de la sostenibilidad y el bienestar para toda la comunidad que tiene que ver con el proyecto. Muchas gracias nuevamente a todos. Se nos quedaron muchas preguntas sin responder hoy aquí. Nos comprometemos a mandárselas a ustedes, panelistas, para que por favor las respondan y poder reenviarlas a los asistentes junto con las memorias. Entonces, dejarlos con el mensaje de que definitivamente las acciones individuales generan un impacto colectivo y que entre todos podemos continuar mejorando y caminando hacia ese proceso de ciudades, comunidades y ambientes saludables, prósperos y sostenibles.
Muchísimas gracias a todos nuestros participantes, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias al Consejo por todo su apoyo como siempre y nos vemos en el siguiente encuentro por la sostenibilidad. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.